Vamos a resolver estos ejercicios de la guía del examen 2 para este año 2020. Recuerden que son ejercicios de prueba, de práctica, ejercicios que ya vinieron en exámenes en los últimos meses y que probablemente quizá les pueda aparecer alguno de estos en el examen que vayan a realizar en los próximos días o quizá el próximo año, porque este banco de preguntas de la guía del examen 2 del Ceneval se replican año con año, ¿vale? Van surgiendo algunos ejercicios nuevos, por supuesto que sí, pero hay muchos ejercicios que se vienen replicando desde hace 4 años atrás, 5 años atrás, y no duden que van a también aparecer el próximo año, así que este material pues es infinito hasta que el Ceneval disponga otra cosa, ¿de acuerdo? Problema del lado izquierdo dice cuáles son las coordenadas que representan la posición del punto A. Este problema, si ustedes tienen bien perfectamente definidas sus bases de geometría analítica, está para resolverse en 2 segundos, sin ningún problema. En 2 segundos está resuelto el problema. Entonces, básicamente la respuesta es la primera. Ajá, la primera opción es la respuesta correcta, pero bueno, vamos por partes. Ok, la ubicación del punto A, la posición del punto A, es esta A que se encuentra aquí. ¿De acuerdo? Entonces, para esto tenemos que recordar, obviamente, pues el plano cartesiano, que tiene dos ejes, eje X, eje Y, que tiene 4 cuadrantes, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4, que son las 4 regiones del plano cartesiano. También debemos recordar que cada eje tiene una parte positiva y una parte negativa. Entonces, en el eje X, la parte positiva está en la derecha, la parte negativa está en la izquierda, y en el eje Y la parte positiva está hacia arriba y la parte negativa está hacia abajo. Entonces, todo eso seguramente a ustedes se los explicaron cuando comenzaron sus cursos de geometría analítica, matemáticas 3, probablemente en tercer semestre de preparatoria, ¿ok? Bueno, ahora, otra cosa importante que tenemos que recordar para poder responder hábilmente este reactivo es que cuando nosotros definimos una coordenada de un punto, normalmente el punto siempre comienza con un valor en X y después lleva un valor en Y. Siempre es el valor de X primero y después es el valor de Y. Ahora, los signos, pues ya depende de la ubicación del punto A, porque por ejemplo, en este caso el punto A, yo me tengo que desplazar en la parte negativa de X, es decir, en la parte negativa de X y después desplazarme a la parte positiva de Y, es decir, menos X más Y. Por eso es que esta es la respuesta correcta y es la posición, ¿verdad?, en la que se encuentra en este caso el punto A, ¿de acuerdo? Es una, aunque parezca un ejercicio de rutina, aunque parezca un ejercicio sencillo, créanme que llegan a veces a la hora del examen y no se acuerdan cómo identificar o cómo marcar o cómo representar o cómo ubicar un punto en el plano cartesiano. Parece chiste, pero es anécdota. Entonces, vamos a poner un ejemplo extra. Suponiendo que tuvieran que ubicar el punto F, que yo aquí nada más lo estoy poniendo como ejemplo, el punto F estaría ubicado en la coordenada X positivo más X, menos Y. ¿De acuerdo? Así quedaría ubicado mi punto F. No necesito ponerle valores numéricos. No necesito ponerle valores numéricos a la X y la Y. Simplemente me estoy basando en la ubicación en el plano cartesiano por la posición del punto en los cuadrantes, en los ejes del plano cartesiano. ¿Sale? Y así podría seguir citando más ejemplos. Uno más para que no haya problema. Punto Z. ¿De acuerdo? Este es mi punto Z. ¿Dónde está ubicado? Ah, pues en menos X. Primero me desplazo en menos X y después en menos Y. Entonces menos X, menos Y, ¿vale? Recuerden, primero va el valor en X y después va el valor de Y. Por algunos eruditos que seguramente aquí se equivocan y ponen las cosas al revés. No. La coordenada lleva primero el valor en X y después el valor en Y. ¿Sale? Nada más pónganse bien truchas y todo estará bien. Del lado derecho tenemos otro problema. ¿Sale? Otro problema. Si la altura de una torre es de 204 metros, ¿cuál es la tangente del ángulo de elevación desde el suelo hasta la parte superior de la antena de la torre? Dice, considere que hay 1200 metros
a partir de la base del edificio. Y viene un pequeño dibujito ahí, un pequeño grafiquito ahí, todo sabroso, todo bonito, ¿verdad? Aquí con mucha imaginación, esta es la torre, aunque parezca una pintura en aerosol, no es una torre, ¿verdad? Y nos pide que, ¿cuál es la tangente del ángulo de elevación? El ángulo de elevación se mide a partir del suelo, ahí lo dice el problema, hasta la parte superior de la antena. Es decir, este es mi ángulo de elevación que yo lo puse con el símbolo griego teta, ¿de acuerdo? Entonces, ese es mi ángulo de elevación y me están pidiendo no el valor del ángulo, sino el valor de la tangente del ángulo. Es importante que tengan bien claro qué es lo que les pide el problema. Una cosa es que les pida el ángulo y otra cosa es que les pida una función trigonométrica, ¿de acuerdo? Muy bien, en este caso pide la tangente. La tangente del ángulo. Y para eso hay que recordar trigonometría y recordar la fórmula para encontrar la tangente. ¿Se acuerdan? Por supuesto que sí. Cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿verdad? Estamos hablando de un triángulo rectángulo. Obviamente también nos dan ciertas medidas en este problema. Nos dicen que la torre tiene una altura de 204 metros, ¿verdad? Entonces, de aquí hasta acá, hay una altura de 204 metros, ¿sale? Ahí está, esa es la altura de 204 metros. Y también nos dice que hay 1200 metros desde la base del edificio o desde la base de la torre, ¿va? Hasta el extremo de donde se mide el ángulo de inclinación. Aquí hay 1200 metros. Ahí está. Ahí están las medidas. Altura 204. De base aquí mide 1200 metros, ¿ok? Bueno, eso es importante tenerlo como dato porque ahorita vamos a utilizarlos en la fórmula que tenemos aquí. Muy bien. Importante. Antes de hacer cualquier cálculo, hay que verificar que las distancias estén en la misma unidad de medida. Generalmente en el examen vienen en la misma unidad de medida, pero no está de más revisarlo, porque si no vinieran en la misma unidad de medida, entonces habría que convertir todo a metros, o todo a centímetros, o todo a la unidad que ustedes deseen y que les sirva para resolver su problema. En este caso no hay problema con la unidad, son metros, ¿ok? Bien, este es el ángulo de referencia, el ángulo teta. Como ya vieron otros ejercicios de trigonometría, es importante tener bien clara dónde está, o bien claro dónde está el ángulo de referencia. En este caso el ángulo de referencia está aquí, ¿sale? Este es el cateto opuesto y esta es el cateto adyacente, perdón. Cateto opuesto y cateto adyacente, ¿ok? El cateto opuesto es el cateto que está enfrente de mi ángulo de referencia y el adyacente es el que está junto a mi ángulo de referencia. Esta es la hipotenusa, el lado más largo o el que está enfrente del ángulo recto, ¿sale? Ahí está. Esta es la hipotenusa que, por cierto, dicho sea de paso, no sabemos cuánto vale, ¿no? Tampoco nos la piden, ¿verdad? Pero en este caso, si me la pidieran, si este fuera el mismo dibujo y me la pidieran, podría utilizar el teorema de Pitágoras para sacar la hipotenusa, porque ya conozco los dos catetos, pero no me piden eso ahorita, así que no me interesa. Me piden la tangente del ángulo de elevación, cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, si este es mi ángulo de referencia, este viene siendo el cateto opuesto. Entonces, tangente de teta es igual al cateto opuesto, que son 204 metros, obviamente, entre el cateto adyacente, que también es un dato que me da el problema, que son 1200, ¿verdad? Ahí está. Entonces tengo 204 entre 1200. Ya nada más lo único que tengo que hacer, mis queridos maigos, pues es dividir. Porque me está pidiendo la tangente del ángulo. Me está pidiendo la tangente del ángulo. Entonces, tangente del ángulo va a ser igual a 204 entre 1200. Si yo saco mi calculadora, mi destarugadora científica o básica, dependiendo lo que utilicen en el examen, me da 0.17. Eso significa que la tangente del ángulo es igual a 0.17. Eso es lo que me pide el problema. Me pide la tangente del ángulo, no me pide el valor del ángulo. Si me pidiera el valor del ángulo, entonces tendría que sacar arcotangente o tangente a la menos 1 de este valor. Pero no me están pidiendo el ángulo, me están pidiendo el valor de la tangente
de ese ángulo de elevación. Por eso esta es la respuesta correcta de este ejercicio, ¿vale? Hay que leer perfectamente los problemas, mis chavos. No se vayan con la finta, no se desesperen, no se estresen cuando resuelvan los reactivos. Hay que leer perfectamente bien el ejercicio y seguramente tendrán el suficiente criterio para poder resolver cada uno de los ejercicios sin ningún problema, ¿sale? Muy bien, vamos a resolver otro reactivo más. Déjenme ver dónde está mi borrador mágico. Aquí está, ok, vamos a resolver otro problemilla por ahí. Yo sé que muchos están ahorita inquietos, están estresados porque ya es hora de presentar el examen de admisión, pero pues, tranquilos, ¿no? Confíen en que se chutaron aquí mis videos, mis más ya de 50 videos y seguimos trabajando por ustedes, ¿no? Y bueno, confíen en todo el material que han estado trabajando a lo largo de estos meses. No habrá ningún problema. Yo confío en que así sea. Todo esfuerzo vale la pena y si ustedes se esforzaron lo suficiente, créanme, su lugar está asegurado, ¿sale? Aprovecho mientras borro para agradecer a todos aquellos que me han brindado su confianza, que han tomado asesorías, que han tomado clases conmigo de una o de otra forma, que ven mis videos, que se suscriben, que comparten el material, porque pues es un trabajo que se viene haciendo con mucha dedicación, con mucha pasión, a veces no con digamos que con la tecnología de punta, ¿verdad? Pero lo vamos haciendo con muchas ganas y espero poco a poco ir avanzando en ese terreno para que brindemos un mejor material, ¿ok? Vámonos con el siguiente problema. Dice Ángel, lo voy a leer. Dice, Ángel desea fraccionar un terreno en lotes cuadrados del lado X. Ok, vamos a ver. Ángel desea fraccionar un terreno en lotes cuadrados del lado X. Es decir, los lotes en los que quiere partir el terreno van a medir X de cada lado. Y como es un cuadrado, los 4 lados van a medir lo mismo, ¿ok? Para que lo vayan entendiendo. ¿Qué más dice el problema? Pero al consultar a un arquitecto, ¿ok? Este le recomendó disminuir el frente en 4 metros y aumentar el fondo en la misma medida. Ok. Le sugirió, ok. Le sugirió disminuir el frente en 4 metros. Ok. Disminuir el frente en 4 metros y aumentar el fondo en la misma medida. Y aumentar el fondo en la misma medida. Ok, ya saben que si escribo en ruso es porque no quiero hacer tan largo y tan extenso el video y que bueno, puedan seguir trabajando y seguir estudiando, ok. Ángel desea fraccionar un terreno en lotes cuadrados del lado X. Al consultar a un arquitecto, le sugirió disminuir el frente en 4 metros y aumentar el fondo en la misma medida para tener lotes rectangulares. La pregunta es, ¿cómo se expresa algebraicamente el área del lote propuesto? Algebraicamente el área del lote propuesto. Ok, ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, dice, voy a leer y voy a ir dibujando para que vayan entendiendo rápidamente el ejercicio, ¿ok? Voy a poner también las opciones de respuesta para que no haya falla. Ok, voy a poner las opciones de respuesta por aquí. Tengo x cuadrada más 16. Tengo x cuadrada menos 16. Tengo x cuadrada menos 8x más 16.
tengo x cuadrada más 8x más 16. Ok, ahí están mis opciones de respuesta. Entonces una de esas 4 es la respuesta correcta. Ok, voy a leer el problema, insisto, voy a hacer un dibujo y vamos viendo cómo se va resolviendo este reactivo. Dice, Ángel desea fraccionar un terreno en lotes cuadrados del lado X. Es decir, inicialmente Ángel piensa fraccionar su terreno en lotes cuadrados del lado X. Inicialmente los lotes iban a ser así, tomando en cuenta que con mucha imaginación esto es un cuadrado y que los 4 lados miden lo mismo, ¿de acuerdo? Ahí está. Ahora, al consultar a un arquitecto, le sugirió disminuir el frente en 4 metros y aumentar el fondo en la misma medida, ¿ok? ¿Qué quiso decir? El arquitecto le dijo, ok, está chidos tus lotes cuadrados, pero yo te sugiero que tu frente, es decir, tu frente la disminuyas en 4 metros, es decir, que este frente se disminuya en 4 metros, ajá, y entonces en vez de medir x, mida x menos 4, porque se le disminuyeron 4 metros, ¿de acuerdo? Y entonces obviamente de aquí arriba también va a medir x menos 4, pero además, quiero que aumentes el fondo en la misma medida, es decir, entonces este fondo va a ser más grande, así más larguito, ¿ah? Y entonces este fondo ya tampoco va a medir x, porque dice que se va a aumentar en la misma medida, es decir, x más 4 va a medir de fondo y x menos 4 va a medir de frente. Así tendríamos entonces lotes rectangulares en vez de lotes cuadrados. Eso es básicamente la explicación gráfica del texto que está escrito aquí en el pizarrón. La pregunta es, ¿cómo se expresa algebraicamente el área del lote propuesto? Este es el lote propuesto. Entonces, para calcular el área y tomando en cuenta que es un rectángulo, ¿verdad? Todos sabemos perfectamente que el área de un rectángulo es igual a largo por ancho. En este caso, frente por fondo, ¿verdad? Entonces simplemente hay que hacer esa multiplicación. Tenemos que el área entonces es igual a frente x menos 4 por el fondo que es x más 4, ¿verdad? Ahí está. Entonces x menos 4 por x más 4, ¿de acuerdo? Y hay que hacer esta multiplicación de binomios, que bien podríamos hacerla de manera tradicional, es decir, multiplicando x por x, x por 4, menos 4 por x, menos 4 por 4, reducir términos semejantes y llegaríamos a un resultado. Pero si son más observadores, porque la idea es esa en el Exani, que ustedes sean críticos y observadores, voy a multiplicar binomios conjugados, ¿de acuerdo? Y cuando yo multiplico binomios conjugados, y si no saben lo que es un binomio conjugado hay que revisar su temario, ¿verdad? Cuando yo multiplico binomios conjugados, recuerdo que el resultado de multiplicar binomios conjugados son los dos términos, al cuadrado, el primer término al cuadrado, el otro término también al cuadrado y restados, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, si yo multiplico los binomios conjugados, obtengo una diferencia de cuadrados que es x cuadrada menos 16 en este caso. Pero pueden hacerlo de la manera tradicional y vamos a llegar al mismo resultado, ¿sale? Entonces, esta es la expresión, esta última es la expresión de mi área, ¿de acuerdo? Y si ustedes observan las opciones de respuesta, la respuesta correcta está aquí, ¿sale? Entonces, simplemente hay que recordar lo que se les enseñó en la primaria, en la secundaria, en la prepa, y dejar de ver memes y estudiar un poquito más, ¿vale? No se despeguen, seguimos subiendo material, cuídense mucho, nos vemos en un próximo video. Adiós.